Bienvenido a Hope Community Church, la casa de Dios. Prepárate para disfrutar de nuestra programación y para tener una gran experiencia con el Espíritu Santo. Hoy, Dios te hablará. ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre en esta tarde? Quiero que sepan que Dios está en este lugar. Dios se pasea alrededor de ustedes. Vamos a decir la visión de la casa. Perdón, la declaración de fe, perdón. Yo estoy como que es la primera vez que yo estoy aquí parada hoy. Yo no entiendo por qué. A la cuenta de 3. En mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida. Amén, amén. Tomen asiento, por favor. ¿Cuántos aquí han ido a una entrevista de trabajo? Y cuando uno va a la entrevista de trabajo, mientras más entrevista uno va, uno piensa de que se le va a ir el miedo, se le va a ir el susto, se le va a ir los nervios. Pero eso nunca se va, ¿verdad que no? Así estoy yo hoy. Así me siento yo hoy. Dicen ¿verdad? Que los que predican siempre tienen que tener una as debajo de la manga. Siempre tiene que tener una as debajo de la manga. O sea, ¿qué significa eso? Que siempre tenemos que tener una prédica debajo en cualquier sitio, ¿verdad? Para que cuando al pastor le agrade que uno predique. ¿Verdad, Abel? ¿Qué sucede? Que yo tenía varias prédicas, quizás 5 o 6, ahí. Y yo comencé desde que yo supe el martes en la noche que a mí me tocaba predicar. Yo dije, Señor, ¿de cuál de estas tú quieres? ¿Cuál de estas necesita tu pueblo? ¿Cuál de estas es la que tú quieres que yo hable el jueves? ¿Y quién conoce el sonido que hace los grillos? Eso fue lo que yo escuché. O sea, nada. Le dije, decirle, mira, yo creo que yo voy a predicar una de estas. Dice ella, ¿tú crees? Yo creo que Dios te va a cambiar el mensaje. Tengo aquí el mensaje que me mandó decir. Y ayer el Señor me dijo, ninguna de estas, quiero que tú me hables de esto. Y el tema se llama, de sentencia a milagro. De sentencia a milagro. Cuando Dios transforma tu historia. Cuando Dios transforma tu historia de que te dieron un diagnóstico y uno piensa que ya no hay salida, que ya no hay nada. Cuando hay un matrimonio roto, que el hombre se fue de la casa, que la mujer se fue de la casa y ya, ¿verdad? Piensa que ya, todo terminó. Pero Dios te dice a ti hoy que Dios transforma tu historia. Eso hace Dios. Pero hay cosas que Dios demanda de nosotros. Hay cosas que Dios quiere de nosotros para que esa historia se transforme. Y hay cosas que nosotros ignoramos, que nosotros nos cuesta hacer para que esa historia se transforme. Nuestra historia se transforme. Y yo le voy a hablar de Esther. Yo tengo ya creo que como 2 semanas leyendo de la historia de Esther, meditando en la historia de Esther, leyendo, meditando, y vuelvo para atrás, y vuelvo para atrás. Y de ahí vino esta prédica, de sentencia a milagro.
En esos tiempos había un decreto que fue firmado para matar a los judíos. Un decreto, o sea, una firma y un sello que no quede uno vivo. Y cuando yo digo uno, que no quede uno, estoy hablando de hombres, estoy hablando de mujeres, no importa si estaban embarazadas, estoy hablando de ancianos, estoy hablando de niños, niñas. Uno no podía quedar vivo. Uno. Era un decreto que el pueblo completo de los judíos tenían que irse. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes para este pueblo. Y dice así. Esther 4, del 1 al 3. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rompió su ropa en señal de tristeza y se puso ropa áspera. Luego se echó ceniza en la cabeza y anduvo por la ciudad llorando amargamente y en voz alta. Luego hasta la entrada del palacio del rey. Llegó hasta la entrada del palacio del rey, pero no entró, porque estaba prohibido entrar en el palacio vestido de esa manera. Cuando se conocieron las órdenes del rey en las distintas provincias, los judíos se pusieron muy tristes, no comían nada, lloraban amargamente, y la mayoría de ellos se acostaba sobre ceniza y se puso ropa áspera. Había una desesperación, había una angustia, había era algo, imagínense, pónganse a pensar que tú vas a morir y que tú no puedas hacer nada. No había para dónde correr, porque no era de que en este lado los judíos van a morir. Era un decreto ya por todos los lados, por todas las provincias. No había forma de tú esconderte. Mardoqueo se desesperó. Imagínense este hombre que se rompa su ropa y caminen amargamente caminando por las calles. ¿Cuántos de nosotros nos han dado una noticia o no ha pasado algo y nosotros amargamente lloramos? Nosotros amargamente, desesperado. Hay una angustia, que esa angustia no se va, que está en la boca del estómago. Y es como un miedo. Era miedo que había en este pueblo. Era miedo que había a lo que ha de venir. ¿Cómo me van a matar? ¿Qué van a hacer mis hijos, mis hijas? ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuál es tu desesperación esta noche? ¿Por qué estás pasando? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es tu sentencia? ¿Cuál es? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Buscando una respuesta? ¿Buscando alivio? En el nombre de Jesús te vas a ir con ella. Mardoqueo reconoció que había una situación y no cualquier situación. Pero él sabía que al Dios que él le servía podía cambiar la historia. Él sabía que el Dios a quien él oraba podía cambiar ese diagnóstico. Él sabía que al Dios que él le oraba podía cambiar ese decreto. Pero hay una preparación que hay que hacer. Una preparación que a nosotros nos cuesta.
Una preparación que cuesta sacrificio, la cual a nosotros no nos gusta. Un proceso y una preparación de sanidad interior. Esther 2:12 dice: las jóvenes debían presentarse por turno ante el rey, pero antes de hacerlo se debían someterse a un tratamiento de belleza durante 12 meses, pues esa era la costumbre. Los primeros 6 meses debían untarse aceite de mirra en su cuerpo y el resto del tiempo ponerse perfumes y cremas. Yo le estaba hablando de Mardoqueo, pero no era a través de Mardoqueo que iba a venir la libertad. Mardoqueo crió a una jovencita que quedó huérfana. Y esta huérfana llegó al palacio. Esta huérfana llegó allí y se estaba sometiendo a una preparación de 12 meses. Había una necesidad que ella tenía que hacer antes de presentarse al rey. Una preparación. Y eso era una costumbre que había en aquellos tiempos. Para que el rey eligiera a la futura reina, tenía que venir una preparación, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En Esther había una gracia que ninguna otra tenía. Una gracia que fue dada por su Padre Celestial. Una gracia que cuando Esther llegó al palacio, y póngase a pensar que ella fue como quien dice raptada y llevada a este palacio y era algo que ella no estaba acostumbrada. Ella estaba acostumbrada a quedarse en su casa. Pero ¿qué sucede? Que ahora ella estaba en un sitio que ella no conocía, con gente que ella no conocía. Y había un hombre, ¿verdad? Que ella cayó en gracia con este hombre y este hombre la fue ayudando. ¿Cuántos aquí? Siempre, yo digo que siempre hay un ángel que Dios manda y siempre nos da esa palabra de aliento que nosotros estamos necesitando. Quizás un amigo, una amiga, ¿verdad? Que nos lleve a aquellas cosas que Dios quiere para nosotros. Este hombre fue dirigiendo la vida de Esther y fue diciéndole a Esther lo que ella tenía que hacer. Y yo le voy a decir algo. Cuando uno llega al hospital con una herida y hay que hacerle una cirugía, el cirujano nunca comienza antes de limpiar la herida. Y Dios hoy quiere sanar. Dios hoy quiere sanar esas heridas porque va a haber una preparación, pero va a haber la preparación desde tu entorno. No lo de afuera, sino lo de adentro. Esther se usaba aceites en su cuerpo. Hoy el aceite de Cristo te va a limpiar desde adentro hacia afuera. Desde adentro hacia afuera. Eso es la preparación, ¿verdad? Hay otro paso que tenemos que hacer. Tenemos que activar la fe. Gigi, ¿cómo yo voy a activar mi fe con un diagnóstico? ¿Cómo yo voy a activar mi fe si ya se fue de la casa? Gigi, ¿cómo yo voy a hacer tal cosa si yo no estoy viendo lo que Dios dice que yo tengo que ver? Hay que activarla. ¿Cómo se activa? Sacrificio, ¿verdad? Esther 4:14 dice: si no te atreves a hablar en momentos como este, la liberación de los judíos vendrán de otra parte, pero tú y toda tu familia morirán. Esto es Mardoqueo diciéndole a Esther cuando él llegó al palacio desesperado.
yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Yo creo que ustedes están aquí en este momento para salvación de su casa. Yo creo que ustedes llegaron aquí precisamente hoy. Ustedes saben para qué, para la salvación de su familia, para la salvación de sus cónyuges, para la salvación de sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios te usa una persona para traer salvación al resto de las personas, para traer salvación a tu familia, a toda tu familia. Cuando yo estoy hablando de familia, yo no estoy hablando lo de tu casa, te estoy hablando de familia, mamá, papá, aquellos que viven fuera de ti. Mardoqueo le estaba exigiendo a Esther, yo no sé, pero para este tiempo tú llegaste al palacio, para este tiempo tú llegaste aquí, porque si tú no haces nada, Dios va a hacerlo como quiera, pero yo creo que para este tiempo tú llegaste aquí. Y tú tienes que hacer algo, porque si no, tú y toda tu familia van a morir. Póngase a pensar que Dios te diga eso a ti en esta noche. Si tú no te levantas, tú y tu familia se van a morir. Si tú no activas tu fe, tú y toda tu familia se van a morir. Si tú no haces una preparación, tú y toda tu familia se van a morir. Y es necesario para nosotros, ¿cómo se dice? Para nosotros llegar a ver el cumplimiento de Dios en nuestra vida, tenemos cosas que tenemos que darle a Dios. Eso no viene así como por arte de magia. Y Dios lo puede hacer. Pero ¿de qué te vale que Dios lo haga de esa manera si a ti no te costó nada? A ti no te costó nada. Esther ya llegó al palacio. Esther ya pasó por un proceso de 1 año. Ya ella era reina. Ya ella era reina. Ahora, ¿qué iba a hacer Esther? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? Es necesario nosotros activar nuestra fe cuando todo lo que tú ves es viento y tormenta. A mí no me importa lo que digan. A mí no me importa el diagnóstico que me dieron. A mí no me importa lo que diga tal persona. A mí me importa lo que dijo Dios. A mí me importa la promesa que ya Dios me dio. A mí me importa saber que cuando Dios lo dice, Él lo hará. Él solamente necesita una persona que lo crea. Una sola. ¿Ustedes lo van a creer? ¿Ustedes lo van a creer? ¿Qué promesa ha dado Dios a su vida? ¿Qué promesa te ha dado Dios? ¿Por qué dudar? ¿Por qué? Cuando Mardoqueo llega a donde Esther, Mardoqueo no le estaba dando una palabra de motivación a Esther. Mardoqueo estaba activando la fe de Esther. Y Esther dice, Esther 14:16 dice, reúne a todos los judíos que se encuentren en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban durante 3 días. También mis sirvientas y yo ayunaremos. Después de eso me presentaré ante el rey, aunque la ley no lo permita. Y si tengo que morir, moriré. ¿Cuántas son casadas aquí? Nidia, cuando
tú tienes que hablar con tu esposo, tú le pides permiso a alguien. Tú llegas y lo buscas a donde esté. Tú tienes que... Exactamente. Pero tú no tienes que buscar intermedia. No, tú llegas y hablas con él. Eso era en contra de la ley en esos tiempos. Esther no se podía presentar delante del rey y era su esposo. Por eso ella dice, pon al pueblo judío a ayunar por mí. Yo también voy a ayunar, pero que no coman ni beban. ¿Cuánto aquí sabe lo que es un ayuno? ¿Cuánto aquí han ayunado? Yo digo que cuando uno está ayunando se presentan. Ayer, ¿verdad? Yo voy a decir eso. Ayer yo estaba ayunando. Y justamente cuando yo voy a entregar el ayuno, llega Yamira a mi oficina con una caja de donas. Y dice, Gigi, mira, llegó fulanita de tal y trajo estas donas. Y son unas donas, mi gente, que no son de Dunkin' Donuts. ¿Ok? No, y tampoco son Krispy Kreme. No, es un sitio que hacen unas donas. Digo yo, gracias Señor, porque la dona llegó justo a tiempo. Ya yo había entregado el ayuno y yo me puedo comer mi dona. Pero usualmente cuando uno está ayunando, todo el mundo se le antoja llevarte algo de comer. Una bebida, tu comida favorita. Te traje un locrio de cerdo. Y uno ayunando. Esther mandó a su pueblo a ayunar. No coman ni beban. Dios me va a dar lo que yo necesito, la fuerza para yo ayunar y no comer ni beber por 3 días. Y si yo tengo que morir, pues yo muero. ¿Dónde estaba la fe de Esther ahí? O sea, ella estaba temerosa, ¿verdad? Porque como le dije, en esos tiempos era en contra de la ley ir delante del rey sin ser llamada. Pero también era en contra de la ley el tú ser llamada y no ir. Una cosa horrible, ¿verdad? Eso es como que cuando yo llame a mi hijo, ven acá. No, ven tú aquí. No, eso no se usa en esos tiempos. El rey te llamó y tú tenías que ir. Y tenías que pedir permiso para presentarte delante de él. Y si moriré, pues moriré. ¿Qué estás dispuesta tú a hacer? ¿Qué estás tú dispuesto a hacer por tu casa? ¿Qué sacrificio estás tú dispuesta a hacer para salvar tu casa? Para salvarte a ti. Es algo que cuando uno comienza a pensar cómo Dios lo va a hacer, Dios primero comienza contigo. Dios no comienza con el vecino, ni con tu hermana, ni con tu hermano. Dios comienza contigo. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué sacrificio quieres tú hacer en esta noche para llegar delante del trono de Dios? ¿Cuál es el sacrificio que tú estás dispuesto a hacer para tú ver la mano de Dios obrar en tu casa? Entrar en la presencia de Dios. Esther 5, 1, 2. 3 días después, Esther se puso su vestido de reina, se fue a la entrada de la sala del palacio donde está el trono y se detuvo frente al rey. Cuando el rey vio a Esther, se puso contento. Él no dijo, ¿qué hace esta mujer aquí? Él no dijo, ¿quién llamó a esta mujer? No, él se puso contento. ¿Ustedes saben por qué se puso contento?
Porque no era Esther que había entrado. No fue Esther que entró. El cuerpo era Esther, pero era la presencia de Dios que Esther cargaba. Era la atmósfera de Dios que Esther llevaba. Era algo increíble que estaba. Llegó primero la presencia y después llegó Esther. Si tú no haces nada, la presencia de Dios nunca va a llegar a ti. Si tú no haces el sacrificio que tú tienes que hacer, Dios no puede hacer algo que tú no estás dispuesta a tú sacrificarte por eso. El rey se puso contento y la señaló con el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. ¿Tú sabes lo que es el cetro? Es como una vara. Es como una vara. Póngase a pensar que él se levantó, cogió la vara y puntó a Esther. Esther, ¿verdad? Yo haciendo mi película en mi mente. Esther caminando con temor, con miedo de que con el mismo tubo le iban a caer a tu vaso. Pero ella cuando llegó allí, lo tocó. ¿Qué tienen ustedes que tocar en esta noche? ¿Qué van a ustedes tocar esta noche? Es necesario que ustedes pierdan el temor y comiencen a tocar el manto del maestro. Y yo digo esto, ¿verdad? Pero yo soy una miedosa. A mí cualquier cosa me da temor. Cualquier cosa. ¿Cómo lo voy a hacer? El yo pararme aquí que tengo ya cuántos años haciéndolo. Nervios. Pero Dios no trabaja con nervios ni con miedosos. Él quiere que nosotros seamos atrevidos cuando Él nos llama. Después que Esther estuvo ayunando, hubo una transformación interna y externa. Hubo un cambio de parecer. Ya esta mujer no tenía temor de morir. Ella tocó la vara. Ella la tocó. El ayuno transformó su angustia en una profunda dependencia de la intervención divina. En la presencia de Dios es donde ocurre transformación. En la oración se cambia la atmósfera. Y el punto número 5. El punto número 5 es donde nosotros vemos lo que Dios hace. La transformación de muerte a vida. Esther 8:5 dice: y entonces ella se puso de pie y le dijo: si a su majestad le parece bien y justo, y si en verdad me ama. Oye, qué mujer sabia esa. Si tú me amas, mi amor, ¿por qué tú no me compras una cartera? Mi amor, si tú me amas, ¿por qué tú no me compras unos zapatos? Ella no estaba pidiendo ni cartera ni zapato. Ella estaba pidiendo esto: el cual ha sido colgado en la horca para querer matar a los judíos. Escriban ustedes, si su majestad le parece bien y justo, y si en verdad me ama, escriba una orden que anule el documento que Amán dictó para destruir a los judíos. No podría yo soportar la tragedia que amenaza a mi pueblo. No podré resistir que se destruya a mi familia. Ustedes saben que si ustedes no se paran en la brecha, su familia puede ser destruida. Y cuando yo hablo de destruida, no estoy hablando de muerte física,
Estoy hablando de muerte espiritual. Si ustedes no hacen un sacrificio y se paran en la brecha a pelearle al enemigo por tu casa, verdaderamente, que como dice la palabra, vamos a morir. Esther 8 del 7 al 9 dice: entonces el rey Asuero les dijo a Esther y a Mardoqueo: yo le he regalado a Esther las propiedades de Amán, la cual ha sido colgado en la horca para querer matar a los judíos. Escriban ustedes cartas ordenando lo que quieran que se haga en favor de los judíos y pónganles mi sello. Nadie puede anular una orden escrita y sellada en mi nombre. Esther y Mardoqueo llamaron enseguida a los secretarios y estos escribieron donde lo que Mardoqueo les ordenó acerca de los judíos. Era el día 23 del mes de Siván. La orden fue enviada a todos los gobernadores y principales autoridades de las 127 provincias, desde la India hasta Etiopía. Y cada provincia se escribió en su propio idioma y también a los judíos. Póngase de pies. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Livio Espíritu Santo de la iglesia Hope Community Church y estoy aquí para agradecerte. Agradecerte porque ya tenemos nuestro segundo servicio en nuestra iglesia todos los domingos y estamos próximos al tercer servicio gracias a tu apoyo, gracias a tu identificación con lo que hacemos en el reino de Dios. Pero ahora también estamos en todas las plataformas digitales y al igual que estás con nosotros de manera presencial, tienes que suscribirte a todas nuestras plataformas digitales: YouTube, Facebook, Instagram. ¿Por qué? Porque todos nuestros servicios estarán transmitiéndose de manera live. Al suscribirte y compartir todo nuestro contenido, te agradecemos por ser parte de la expansión del reino de Dios en Hope Community Church. Bendiciones.